única alza. Recordemos que aquí en este mes de abril, que comienza mañana, se iban a reajustar nuevamente los precios de las tarifas eléctricas. Una alza de cerca de un 20% que venía desde la pandemia. Bueno, y que lo dejó pendiente el gobierno anterior. Un problema que se arrastra, así calificó la ministra de Energía, Jimena Rincón, la deuda con las empresas distribuidoras del orden de $800 millones, tras mantener congelado el valor agregado de distribución del 2020 al 2024. La ministra anunció que por mandato del presidente de la República van a acelerar el tranco y encontrar la fórmula que permita dar con una solución oportuna a una nueva alza en las cuentas de la luz. No descartó que se trate del ingreso de un proyecto de ley como propuso la administración anterior, pero señaló que aunque la prórroga de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es hasta el 1 de julio, buscarán dar una respuesta en los próximos días. Consultada respecto a si este aplazamiento en la reliquidación del valor agregado de distribución seguiría generando más deuda, la misma ministra Jimena Rincón no lo descartó. Las cuentas debían subir y obviamente no queremos que esta medida haga que igual suban. Por lo tanto, esa es la fórmula que estamos buscando y no vamos a tomarnos los 3 meses. Pero podría traer aparejado una deuda. Si nos demoramos los 3 meses, claro. Pero también si no se hacía nada, subían ahora. Considerando que ya la deuda alcanza los $800 millones, expertos apuntan a la necesidad de que esta fórmula, proyecto o medida considere o mitigue el aumento de los intereses, una cifra que los analistas calculan en 14.000 millones de pesos extra, solo por aplazar el pago de abril a julio. Sin embargo, con esta prórroga se aplaza una alza que en el 65% de los clientes podría ser de hasta un 5%. Gersomina Riquelme, gerenta de negocios de Prosiga y chair de Women in Energy, advirtió que el impacto final en el bolsillo de las personas solo lo determinarán las medidas que tome o no el Ejecutivo. Mientras no se aplique en la tarifa, esto sigue aumentando. Lo que sí cobra relevancia en este minuto es lo que trabaje el gobierno como mecanismo para mitigar este impacto final en las cuentas. Pero hay otro dato, también en el mes de julio se actualizará o se debe actualizar regularmente, es así, está establecido, el precio nuevo promedio. Un cálculo que se hace 2 veces al año y en base a distintos factores. Y que en esta oportunidad también podría recoger las presiones por el conflicto en el Medio Oriente. Humberto Verdejo, ingeniero civil en electricidad y académico de la Universidad de Santiago, explicó que el principal cambio podría darse por un nuevo valor en el tipo de cambio, pero que sería menor al impacto que veríamos en la siguiente actualización en enero de 2027. Pronosticamos que el incremento pudiese ser en torno al 5%. Los combustibles no tienen tanto efecto dado que los contratos de suministro o los que quedan vigentes no están indexados netamente al petróleo, el diésel, por lo tanto el efecto pudiese ser tipo de cambio. Las recientes declaraciones de la ministra de Energía, quien valoró el aplazamiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se condicen con otros dichos que hizo antes de que anunciaran cambios al MEPCO. La titular señaló que en un inicio que era necesario terminar con los bicicleteos eternos respecto del pago de la deuda. Bueno, digamos, claro, ¿cómo nació la deuda que tenemos como Estado? Porque la tenemos todos, con las distribuidoras eléctricas y por qué no podemos salir de ella. En el año 2020, hace 6 años atrás, el 3 de febrero, la Comisión Nacional de Energía fijó áreas típicas para el cálculo del valor agregado de distribución. Lo hablábamos recién, el famoso VAD, cuatrienio noviembre 2020, noviembre 2024, dando inicio al proceso tarifario. El 11 de junio de 2020, la Comisión Nacional de Energía aprobó las bases técnicas definitivas para el cálculo de los componentes del valor agregado de distribución cuatrienio noviembre 2020-2024 y del estudio de costo de los servicios asociados al suministro de electricidad de distribución. Y seguimos en 2020, pero ya nos vamos al 17 de agosto. La misma Comisión Nacional de Energía adjudicó a la empresa INECON, ingenieros y economistas consultores, el estudio. 2022, 3 de mayo, fue entregado el informe final definitivo del estudio por parte del consultor a la Comisión Nacional de Energía. Y pasó el tiempo ese de 2022, llegamos al 23 de diciembre, la misma comisión aprobó un informe técnico del cálculo de los componentes del valor agregado de distribución 2020-2024. 19 de enero de 2023, 19 empresas distribuidoras presentaron sus discrepancias al informe técnico ante el panel de expertos. Llegamos al 25 de abril del mismo 2023 y el panel de expertos emitió un dictamen. 5 de octubre se publicó la resolución que aprueba el informe técnico definitivo del cálculo de los componentes del VAT 2020-2022. Ya llegamos a 2024, al mes de febrero, el día 9.
La Comisión Nacional de Energía publicó una resolución que aprobó un informe técnico definitivo de fórmulas tarifarias para concesionarias de distribución pública, el que fue después corregido en abril y nuevamente en mayo del mismo 2024. Y el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial el decreto del VAT, que es el valor agregado de distribución 2020-2024, descongelando las tarifas de distribución, estimándose alzas en cuentas de clientes residenciales que bordearían entre un 5 o un 6% a nivel promedio nacional. Que fue lo que efectivamente sucedió, lo hablamos en su momento. Ya el año pasado, 2025, el 9 de abril, la Contraloría General de la República culminó un proceso de toma de razón con alcances que hizo, siendo uno de ellos la nueva publicación del decreto del VAT. Se publicó nuevamente el decreto en el Diario Oficial el 21 de abril. Y el día 13 ya de mayo, el mes siguiente, la misma Superintendencia de Electricidad y Combustible solicitó estimación detallada de las diferencias a reliquidar y el monto reajustado de la deuda. Febrero de 2026, día 9, la Superintendencia de Electricidad y Combustible emitió una resolución que instruye realizar el cobro de la deuda que existe a raíz del cálculo de este valor agregado de distribución, VAT. Ese día, el gobierno anterior, el gobierno de Gabriel Boric, propuso un proyecto de ley que generara un cargo único de devolución y un subsidio ante la inminente alza en las boletas. Y está lo último que pasó, que hemos estado conversando, el 27 de marzo, eso fue el viernes pasado. La misma Superintendencia de Electricidad y Combustibles modificó la resolución del 9 de febrero e instruyó a las eléctricas a aplazar el cobro de reliquidaciones tarifarias desde abril, que debieran subir nuevamente las cuentas de la energía eléctrica, hasta julio. El tema es que obviamente todos esos aplazamientos implican más deuda, seguir endeudándose y de todas formas va a llegar julio y habrá que pagar y correr con esos gastos. Esta es una línea de tiempo que hizo el Diario Financiero.